El comunismo, una ideología y un sistema socioeconómico con el fin de establecer una sociedad de igualdad, que no exista ni ricos ni pobres, que todos los medios de producción se pudieran repartir por igualdad en la sociedad. Sin embargo, la historia ha llegado a dictar que este tipo de sistema ya se trató de establecer y que naufragó. ¿Por qué? Bueno, veamos un poco la raíz del comunismo y cómo llegó a influir a estos tipos de gobiernos opresivos que existieron en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, y por qué naufragó. Este rostro que ven aquí es el de Licurgo. Fue un legislador que existió en la antigua Esparta, más o menos más o menos como 800 años antes de la era común, en la antigua Grecia. Él estableció un tipo de gobierno militar bajo un tipo comunismo militar, donde todos eran esclavistas y todos iguales bajo el estado de Esparta. Entonces ya existían sociedades comunistas, premarxistas, o como la del Imperio Inca, que también era considerado pena de muerte en ese imperio si eras considerado perezoso. Muchos historiadores atribuyen el comunismo también bajo la influencia cristiana, ya que muchas comunidades cristianas adoptaron un tipo sistema comunista en sus comunidades cristianas. Mucho tiene que ver también por lo que dice la Biblia, por ejemplo aquí en Hechos 2, 44, 45, donde dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, el Nuevo Testamento también habla, bueno, el Viejo y el Nuevo Testamento en la Biblia también habla de repartir las cosas por igualdad y este tipo de cosas, muy parecidos al comunismo. Sin embargo, la ideología política del comunismo moderno que empezó a surgir en el siglo XVIII viene después de la Revolución Francesa que sucedió en el siglo XVIII. Cuando el directorio tomó posesión de la Revolución Francesa en 1795 a 1799, empezaron a surgir sociedades reclamando un tipo de gobierno más justo. Entonces, es decir, que la ideología socialista empezó a surgir en Francia, en la Francia revolucionaria del siglo XVIII. Esta persona que ven aquí, François-Noël Babeuf, fue el primero en hacer una obra de acción revolucionaria comunista. Una obra que él hizo proclamando que no existiera propiedad privada y que todo fuera en común para la sociedad. Entonces, en Francia se empezó a hacer la ideología babuvina, que derivó del jacobino y todo. O sea, fue en Francia el núcleo de estos tipos de ideologías que empezaron a surgir. Sin embargo, los pensadores alemanes Karl Marx y Friedrich Engels fueron los primeros pensadores que empezaron a verlo de una forma científica y fueron los que tomaron la ideología marxista. De aquí viene la ideología marxista, una ideología socioeconómica que se empezó a hacer en Alemania. Ahora, esta persona, Karl Marx, él quería que surgiera una dictadura proletaria en Europa occidental, es decir, Francia, Inglaterra, Alemania. Él quería que de ahí surgiera la dictadura proletaria, o sea, que la clase obrera tomara poder del sistema capitalista y hacer este sistema que él quería, un sistema perfecto, que todo fuera repartido por igualdad. Pero para la desafortuna de Karl Marx y de Friedrich Engels, no fue así. El comunismo no surgió en la Europa occidental, surgió en el este, en Rusia. Cuando los bolcheviques tomaron poder
bajo el liderazgo de Vladimir Lenin en Rusia durante la Primera Guerra Mundial, ellos reclamaban ser la cabecilla de la ideología comunista, bajo la ideología de Karl Marx. Sin embargo, el gobierno de Vladimir Lenin se conoció por ser muy opresivo. Se sabe que existió demasiada violencia en la revolución en Rusia, cuando los bolcheviques tomaron poder de Rusia. Se convirtió en un gobierno muy opresivo y estaba dictado bajo la violencia. Entonces, existió la Unión Soviética. Ellos se consideraban los líderes del comunismo y ellos se consideraban que deberían de ser la cabeza de la ideología comunista. Pero Karl Marx no quería que surgiera el comunismo en el este. Él quería que surgiera en Inglaterra, Francia y Alemania. Pero no fue así. No fue así. Surgió en Rusia. Y después de esto, todo se empezó a manchar. El comunismo llegó a solamente dictarse bajo la violencia. No podía repartirse nada por igualdad sin que existiera violencia. Esa era la realidad. Cuando salió en la era de Joseph Stalin, se sabe que en la Segunda Guerra Mundial fue una de las dictaduras más brutales que existieron en la humanidad, bajo este hombre. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania fue repartido en mitad por la Unión Soviética y Estados Unidos y Francia e Inglaterra, claramente se vio que la ideología comunista no estaba funcionando. Algo estaba mal, se supone que todo debería de ser bien, pero no. Había mucha opresión, no existía libertad. Como en la China de Mao Zedong, que igual, ellos decían que eran comunistas, pero la realidad es de que existía mucha opresión y mucha violencia. O como en Camboya, bajo la dictadura de Pol Pot, que también igual, la misma ideología, gobierno opresivo que, según ellos, era el gobierno justo. O como la de Fidel Castro, que en Cuba se sabe que ellos se consideraban también comunistas y que siempre decían que eran encabezados por la Unión Soviética. Entonces, los gobiernos comunistas se consideraban opresivos, que no había libertad, pero según ellos, los líderes, los dictadores eran justos. Y después de eso, bueno, sabemos que la Unión Soviética naufragó y todo lo demás, pero bueno, como pueden ver aquí en el mapa, después de que los gobiernos adoptaran esta ideología comunista, que son los rojos, y los azules van siendo la ideología de la libertad de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, comenzó la Guerra Fría, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Y bueno, eso es una breve historia del comunismo. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima.